buena noche. Hoy es 13 de septiembre del 2018. Y vea, acá tenemos precisamente al gran amigo, presentador y licenciado Andri Carías. Julio Talamonti, ¿cómo estás, Talamonti? Verte. Gracias, igualmente. Gusto estar aquí contigo en A la Medida. Es un honor que estés con nosotros. Y en esta noche, Andri, vamos a analizar acá en A la Medida, el análisis de la noticia, algunos temas importantes. Transurbano, corrupción o mal servicio o las dos cosas. Y las manifestaciones cívicas que no se vuelvan políticas. Bueno, estos temas y otros los tendremos en A la Medida. Por favor, quédese con nosotros. Le presentamos a continuación los titulares. Transurbano, corrupción y mal servicio. Exploramos los detalles de la promesa nunca cumplida de un mejor servicio de transporte público. Manifestaciones políticas en desfiles. Analizamos las medidas tomadas y respondemos si realmente es lo correcto. Salario mínimo en manos del presidente. Le mostraremos los posibles escenarios y decisiones que podrían tomarse al respecto. Esperan ampliación de la resolución. La Cámara de Industria guatemalteca calificó de un ataque a la certeza jurídica la resolución en el caso Mina San Rafael. Poca capacidad de respuesta. Autoridades del INASIF analizan solicitar una ampliación presupuestaria ante las carencias de la entidad. Máxima alerta por el huracán Florence. Pese a una notable baja en su categoría, expertos afirman que aún puede causar un daño grave. Se han realizado ya detenciones por el caso Transurbano. Los capturados son señalados de sostener y de sustraer, aproximadamente 81 millones de dólares. Bueno. En 2009, el gobierno de la UNE entregó como subsidio 305 millones de quetzales a la Asociación de Autobuses Urbanos. De esto, 81 millones eran únicamente para la ejecución del proyecto de seguridad a los autobuses. Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público determinaron que integrantes de la asociación y miembros de la empresa Promesa presuntamente utilizaron estos recursos para beneficio personal. El jefe de la Fiscalía explica las tres formas en las que estas personas se apropiaron de los recursos públicos. En primer lugar, un dinero que no fue utilizado en el periodo para el cual se destinó para el tema de seguridad. Dinero destinado para seguridad que no fue utilizado para ello. De la misma manera, se determinó la existencia de dinero que se intentó justificar, pero se indujo a error. Es decir, se justificó como si hubiese sido utilizado para temas de seguridad, sin embargo fue utilizado para otros aspectos. Y una tercera modalidad es dinero que se usó para comprar inmuebles y un helicóptero. El Estado de Guatemala le otorgó a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos recursos públicos como parte del subsidio, una parte del subsidio destinados a la seguridad del transporte. Con el propósito de llevar a cabo o de dotar de seguridad a los autobuses, se subcontrató a varias entidades y se sustrajo recursos públicos porque hay dinero que no fue utilizado, dinero que se intentó justificar, pero que no fue justificado al realizar las auditorías correspondientes, y otra parte del dinero sí fue utilizado, pero para la compra de bienes en beneficio de integrantes de la organización. El trabajo de la agrupación fue dividido en cada uno de los sujetos y procuraron cada uno en su función, y se pudo establecer que desarrollaron actividades de apropiación de fondos públicos estatales. Asimismo, el portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad explica cómo integrantes de esta supuesta estructura criminal utilizaron varias cuentas bancarias para movilizar el dinero.
La investigación evidencia que para tener control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal se conformó por personales de la AEAU y Protección Metropolitana Sociedad Anónima, quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos. Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte. A ver, caso Transurbano. Vamos a ver, analicemos con usted en casa lo siguiente. El fallido proyecto del Transurbano es el legado del gobierno de Álvaro Colón, que debe de seguir siendo investigado por CICIG y por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque aún quedan dudas acerca de quién realmente manejó el dinero dentro del gobierno de Álvaro Colón. El Transurbano terminó siendo, al final de cuentas, un fracaso total, las promesas totalmente fallidas en su momento. Andri, empecemos a hablar, si gustas, por favor, y hacer el análisis de la noticia. Caso Transurbano, ¿qué te parece este Salamonti, caso? Lo que pasa es que son 81 millones de quetzales, tampoco estamos hablando de poco dinero, ¿no? Correcto, estamos hablando de 81 millones de quetzales, esto quiere decir... Para un servicio que no sirve. Bueno, sí, pero digamos que aunque sirviera, Talamonti, es mucha plata. Digamos que claro, lo que pasa es que es mucha plata extraviada. Es correcto. ¿No? Entonces, este es un caso que ya estaba en boca de todos y de hecho CICIG y Ministerio Público lo habían presentado, pero como que le pusieron freno y hoy sale a colación de nuevo por los allanamientos que se realizan. Pero hay 12 exfuncionarios más el número 13 que es Álvaro Colón, expresidente, capturados por este tema. Así es. ¿Qué lectura te puede dar esto, Talamonti, con mucho dinero de por medio? A ver, Andri, quiero rescatar mucho de lo que tú has dicho en esta intervención. Muy interesante, por cierto, lo que dijiste. Mira, 81 millones de quetzales, tienes razón, pero sabes que de esos 81 millones de quetzales al día de hoy, ni el MP, ni la CICIG, ni nadie, vaya usted a saber allá en casita también, que se hicieron 17. De los 17 millones están extraviados. 17 están extraviados. Que también es bastante. Ojo, pero fíjate, sí, dentro de las investigaciones, es mucho dinero. Sí. Dentro de las investigaciones se determinó que con esos 17 millones se compraron propiedades, se compró hasta un helicóptero. ¿Pueden ustedes creer eso? ¿Qué tiene que ver con el Transurbano, Andri? Bueno, Talamonti, lo que pasa es que si analizamos sobre la mesa y analizamos sin prejuicio y sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Sí. Objetivamente, ¿puedes mencionarme tú, como analista, como experto en estos temas, algún caso en donde CICIG y el MP en este último tiempo, ¿no? Hablemos de estos últimos años, han terminado, han concluido el proceso o todavía hay pendientes como el caso Transurbano, que es uno de los grandes pendientes? A ver, fíjate, Andri, que CICIG y Ministerio Público durante estos 11 años han litigado más o menos 100 casos. Se ha resuelto el caso Rosenberg, pero no te quiero hablar de él porque sabes, al final de cuentas, que se cayó el año pasado con los Valdespais. Con los Valdespais. Bueno, si me permites, Andri, junto contigo y los televidentes vamos a pedirle a producción de La Medida, tenemos más información para que sigamos analizando este tema. Usted ahí en pantalla va a ver lo siguiente: el Transurbano a este punto se puede catalogar como un negocio totalmente fraudulento. Se realizó bajo la sombra de promesas falsas, como lo decía Andri Carías a la población, que iba a haber seguridad, que iba a ser un mejor transporte, más seguro, todo con eso paradas, quedó en el aire. Paradas bien seguras, con un timbre de acceso a la seguridad, no a los policías, ¿no? Lo cual terminó siendo un fracaso total. No hay tal cosa. Es correcto. Y esas promesas fallidas ahora, hoy más que nunca, Andri, son visibles. ¿Has visto precisamente, Andri, cómo, no sé si has visto los últimos buses que ha comprado Transurbano? Parecen microbuses, es una cosa increíble. Talamonti, hablemos del transporte como tal, el transporte... la seguridad, bien, gracias. De los buses rojos, pues no está a la altura de ningún país, ni siquiera en vías de desarrollo. No, pero Transurbano tampoco. Correcto. Talamonti, Transurbano tiene algunos buses que son buenos, pero el servicio que presta a la población no es el de altura. Y entonces en este caso nos damos cuenta que es porque estuvo envuelto en muchas ilegalidades este proceso. Ahí está. La corrupción es lo que de alguna manera falló aquí. Ahora, todo el dinero que fue perdido en esta inversión, llamémosle así, en el Transurbano. Los 17 millones. Correcto. Y los 81 al final de cuentas en total. Claro, fíjate, si se hubieran invertido de mejor manera, hoy por hoy les aseguro que tendríamos un mejor transporte. ¿Se puede hacer aquí en Guatemala? Sí. Te pongo el caso del Transmetro, porque el Transmetro sí funciona bien.
Sí, claro, ¿verdad? Porque está regido, digamos que por otras políticas. Correcto, ¿no? Por otras reglas, para no hablar del término político, por otras sí, reglas. Por otras reglas, ¿verdad? Más claras. Normas, ¿no? Entonces, Talamonti, bueno, ¿qué podemos esperar del caso Transurbano que está en los tribunales, en este caso, en manos del Ministerio Público y CICIG, ahora la investigación en curso? La pregunta que haces es por demás interesante. Nosotros creo que como guatemaltecos todos, en estos casos de corrupción, lo que debemos esperar es que ya no haya más impunidad. Y aquí no importa quién haya sido, esto fue desde el año 2010 en el gobierno específicamente de la UNE. Creo que deberíamos de empezar a ver quiénes son los responsables y como ya se están identificando quiénes son los culpables para que sean procesados y paguen por esto. Porque al final de cuentas, Andri, cada centavo de esos 81 millones de quetzales son tuyos, son suyos ahí en casita, son de todos los guatemaltecos. Bueno, son nuestros impuestos. Y es correcto, Talamonti. Y cada centavo, como tú lo has dicho, no solo de este caso Transurbano, sino de todos los casos que hay en lista, ¿no? En tribunales. Pero este caso puntual, ya tenemos en los tribunales de justicia y en este caso privados de su libertad al expresidente Álvaro Colom, que me parece que tiene la libertad tiene medida en su casa, sustitutiva, ¿no? ¿Verdad? Así es. Que tiene una prisión domiciliar. Sí, pero aquí es donde... ¿Cuál es la figura que tiene el expresidente? Sí, tiene una medida sustitutiva que se le llama así prisión domiciliar, está bien dicho. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Pero aquí es lo que no se entiende, porque como estaba el Consejo de Ministros en pleno, hay dos personas, que fue Fuentes Knight y Álvaro Colom, que tienen estas medidas, y hay otros que todavía siguen en la cárcel. Entonces uno dice, bueno, ¿y la igualdad en el proceso? Sí, no lo entiendo. Entonces, pero bueno, es que es ahí donde deberíamos analizar, Talamonti, si no hay una igualdad en el proceso porque determinados actores no participan del todo en todo. Así es. O tú cómo lo intuyes, ¿por qué a unos sí y a otros no les dan este arresto domiciliario? Al final de cuentas, aquí es donde pasa... Que deberían tenerlo todos, perdón que te interrumpa. Tienes no toda la debería razón, existir la prisión preventiva en cárceles. Tienes toda la razón. No, yo ahí sí estoy en contra. Debería existir el arresto domiciliar si quieren, pero prisión preventiva en cárcel no. Pero bueno, perdón que te interrumpa. Y lo has dicho de muy buena manera, yo quiero recalcar eso. Es que aquí todavía no hemos entendido que esa prisión preventiva debe ser la última de las medidas. Se puede tener sujetos a procesos a estos funcionarios hasta que en todo caso en juicio oral y público sean oídos, citados y vencidos. Entonces ahora sí, quítele la libertad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente está en prisión preventiva X años y después terminan saliendo libres porque los casos se caen. Eso es lo que demandamos en este último año de CICIG y MP, que ya no pase, ¿verdad, Andri? Y más de 100 casos, has dicho tú, que tienen en el tintero, ¿no? Es correcto. Es la investigación que se ha gestado. Bueno, Talamonti, mira que el tema es apasionante. Total. Y es interesante porque hoy se destapa de nuevo ante la vista pública este caso, ¿no? Así es. Pero en este momento, Andri, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte comercial? Hagamos una pausa, pues es 13 de septiembre, mañana día de correr con la antorcha. Estamos en A la Medida con Julio Talamonti. Somos A la Medida. Bueno, ya se vienen todos los desfiles mañana y el 15 de septiembre, pero ¿qué le parece a usted las consignas políticas en los desfiles? En los desfiles de este tipo no tienen que darse políticas y menos con los niñitos, con los menores de edad. No es correcto utilizar para nada a los chiquillos que apenas, pues ellos tienen que conocer lo que es el civismo y la devoción a la patria. Estos tintos políticos no son parte para nada de una actividad patria. Y con esa base vamos a empezar a analizar, si te parece, por favor, Andri, este tema. Sí, yo creo, Talamonti, considero, estimados televidentes, que la parte de, digamos, de hacer una protesta, de sacar algo que uno lleva dentro, de una ira, ¿no? Sí, sí. Reprimida contra X, Y actor de la sociedad, principalmente política. Es otro momento, pero también se ha dado que en Guatemala se utilizan estos momentos. No es lo correcto, pero se utilizan. En lo que no estoy yo de acuerdo es en utilizar menores de edad. Correcto. O sea, que a alguien se le ocurra, protestar. Yo no estoy, digamos, del todo en contra, digamos, pero que sea mayor de edad, que sea consciente de lo que está haciendo y que tome responsabilidad por sus acciones. Pero utilizar menores, eso sí creo que no. Para nada, y estoy completamente de acuerdo en ese comentario que hace Sandri en función de lo que vimos el pasado fin de semana en Quetzaltenango, una linda ciudad como Quetzaltenango, que la queremos y respetamos mucho. Por cierto, hoy está ahí nuestra compañera Sandy Monroy, un saludo para ti de Quetzaltenango. No puede ser de andar por Nahualá todavía, ¿no? Que se utilicen a menores de edad. Mira qué bonito, estamos viendo en pantalla las manifestaciones cívicas, Sandri, y por eso no consideramos correcto esta situación, para nada. Perfecto, para nada. Yo no la considero correcta desde el punto de vista de utilizar menores. Ya te digo, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo o no. Dime. Pero sí estoy, digamos, en algún momento de acuerdo en que alguien pueda hacer un tipo de protesta.
Sí, en su momento, en un desfile. A ver, porque la gente a veces suele aprovechar este tipo de manifestaciones públicas como un desfile cívico para sacar lo que te decía yo, la ira. Pero debería ser alguien adulto, pienso yo desde mi punto de vista. No sé si tú vas a diferir conmigo, pero yo difiero en los niños. Interesante. No sé cuál es tu punto de vista en un desfile cívico, ¿no? Muy bien. Normalmente yo recibo las preguntas, quiero hacerte una. ¿Qué vamos a celebrar en estos días? Bueno, 197 años de vida independiente de nuestro país. Es correcto, entonces esa es la celebración. Claro. La celebración es a la patria, al civismo, a nuestra identidad, a ser guatemaltecos. Andri lo decía bien, pero creo que son otros momentos. Andri, si me permites, junto con producción de A la Medida acá, vamos a pedirles que en pantalla podamos ver otra información y vamos a analizar sobre la misma. La decisión, porque es una decisión oficial ya del Ministerio, inclusive de Educación, de no permitir que estas situaciones de carácter político se den dentro de estos desfiles, no coarta la libertad de expresión. Ahí es donde yo te decía, Talamonti, perdón que te interrumpa, ahí es donde yo te decía el punto 1, no coarta la libertad de expresión, o sea, pero también que la tomen los adultos y con responsabilidad. Correcto, Andri, ¿por qué? Porque es que esto es un acto estrictamente cívico, ¿verdad? No un acto, no un momento, como tú bien lo decías, para las manifestaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Si quieres me ayudas, es lo que está aquí en pantalla al final. Sí, ¿no? Claro, algunos grupos y sectores podrían aprovecharse y manchar la fiesta nacional. Correcto. Señores, el llamado que hacemos desde acá, de Todo Noticias, es para que el día de mañana, ya terminó el 13 de septiembre que es hoy, pero el día de mañana 14, que es día de mucha movilización de antorchas. Las antorchas. Principalmente aquí, ¿cuántas antorchas? 27,000 estimadas por Emetra. Antorchas a la ciudad de Guatemala. Yo diría, señores, por favor, no manchen la fiesta cívica. No, esta no es una fiesta para llegar a mancharla con algún tipo de X o Y situación. Hay que disfrutar a la patria, ¿no? Hay que disfrutar a la patria. Disfrutar esta tierra tan linda que es un día para celebrar a la patria, para aprender a ser buenos guatemaltecos, buenos ciudadanos. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestra juventud, que esto, que es lo que nos representa, nuestra identidad, el ser guatemalteco se debe respetar y tenemos que sentirnos orgullosos. Andri Carías lo dijo de muy buena manera. Hay otros momentos para poder protestar y hacer alguna manifestación, pero con adultos también. Esto es muy importante, André. Bueno, sí, porque lo que ha pasado en Quetzaltenango y tenemos pues el reciente hecho ocurrido en Quetzaltenango cuando se inaugura Xelafer, que era entre semana de la semana que anterior recién termina, sí. Entonces tuvimos la desdicha de ver a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación a niños con pancartas en contra de X o Y actor de la sociedad, principalmente en contra del gobierno. Entonces yo decía, no puede ser que se utilice un niño que no tiene una opinión establecida ni que se pueda hacer responsable de sus acciones en hacer esto que un adulto le dijo, mira, incluso escribite esta pancarta o la escribo yo y tú la llevas y la muestras. Ni saben lo que dice ahí. Eso es una bajeza de parte de los adultos que incitaron a hacer esto, ¿no? Entonces, ese es el llamado. Ese es el llamado. Casi para ir concluyendo también este tema, Andri, creo que es muy importante que si vamos a gritar consignas en estos días, sean consignas a nuestra Guatemala, a nuestro país, a nuestra identidad, al sentirnos orgullosos de esta bella patria y tierra en la cual nacimos, que es la tierra del Quetzal, y olvidarnos de esas divisiones que no deben de existir dentro de nosotros. Un dato, ya que hablabas de las antorchas, sabes que existe un acta donde se estableció que la primera antorcha de esas que vienen acá a recoger a Guatemala para llevarlas a sus pueblos se hizo en Sololá. Ahí es donde nació la primera de las antorchas. En Sololá, la tierra de nuestro querido Efraín Domingo, que está en cámara 3. Muy bien, la tierra del lago. Y vienen 27,000 antorchas mañana, Talamonti. Entonces, ¿alguna pequeña recomendación para las antorchas? Sí, Andri, qué buena pregunta lo que haces. Primero, tenemos que tener paciencia todos y todas, porque por donde circulemos, hacia donde vayamos, mañana es un día que ya se sabe que va a ser caótico, Andri. A ver si vengo, No, bien. Para nuestros amigos acá en la medida. No me voy a correr a la antorcha. Mañana tendremos también la compañía y el análisis también con nosotros del licenciado Andri Carías. Andri, tú conoces mucho de esto. Otra recomendación que podamos darle sobre todo a los automovilistas. Sí, por favor, que no pongan el carro encima de los chicos que van corriendo con la antorcha. Recordemos que muchos chicos vienen de las comunidades donde no suelen venir a la capital y no saben cómo es el tránsito en la ciudad. Entonces pueden atravesarse en alguna calle y ahí tenemos nosotros que tener la responsabilidad. Es correcto. Con esa recomendación terminamos este tema y entonces a celebrar a la patria. El
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, irá a juicio sindicado de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. El exmagistrado de la actual Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, fue mencionado en el caso penal Terminal de Contenedores Quetzal al haber beneficiado a una estructura criminal con una acción de amparo. Según la Fiscalía, Charchal como magistrado influyó en la judicatura que conoció la acción legal de amparo. La empresa había entregado una comisión de $30 millones al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti para que fueran beneficiados con un contrato con el Estado guatemalteco. De esa cuenta se resolvió que Douglas Charchal debe enfrentar un juicio por 2 delitos en un tribunal de mayor riesgo. Se dicta la apertura a juicio en contra de Douglas René Charchal Ramos por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencia. Se rechazó la solicitud del defensor Juan Alberto Guevara que Charchal fuera condenado a menos de 5 años en un proceso abreviado únicamente por tráfico de influencias. Este órgano jurisdiccional considera no al lugar en virtud que al hacer el análisis no solo de los medios de investigación, sino que de los mismos tipos penales se advierte que existe una relación estrecha entre un delito y el otro delito. El abogado defensor en sus argumentos solicitó una sentencia abreviada, alegando que el mismo colaborador eficaz del Ministerio Público, Juan Carlos Monzón, declaró que Douglas Charchal una estructura criminal. Bueno, y siempre en el ámbito judicial, en el caso cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió cerrar el delito de asociación ilícita, beneficiando con esa decisión al exministro de la Defensa, Ulises Anzueto. Acá en A la Medida, la información. En la primera declaración del caso cooptación del Estado en el 2015, el juzgador aceptó la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público que el exministro de la Defensa, Ulises Anzueto, quedara ligado y fuera investigado por asociación ilícita y lavado de dinero. Según la Fiscalía, esos delitos fueron cometidos por algunos exministros del extinto partido político Partido Patriota en el evento penal La Cooperacha. En esa investigación se estableció que los exfuncionarios Eric Archila, Mauricio López Bonilla y Alejandro Sinibaldi realizaron diferentes aportes económicos con dinero de dudosa procedencia para obsequiar regalos al expresidente de la República, Otto Pérez Molina, por su cumpleaños. En la investigación a criterio de Fiscalía, el exministro Ulises Anzueto no cometió asociación ilícita. Por esa razón se pidió sobreseer el delito, es decir, cerrarlo al no existir evidencias que demuestren ese ilícito cometido. Sin embargo, Anzueto continuará sujeto a la investigación por la vía normal. Se discutirá si debe enfrentar o no un juicio por lavado de dinero, siempre en el evento penal La Cooperacha. Por favor. Tenemos que hacer una pausa en A la Medida, pero ya regresamos. Quédese con nosotros. Somos A la Medida. Este 2018 las comisiones paritarias nuevamente no lograron acuerdos para fijar el salario mínimo que regirá en 2019. ¿Qué nos espera? No se sabe. El 15 de septiembre era la fecha límite para la presentación de los informes. Sin embargo, las paritarias de los sectores agrícola, no agrícola, de maquila y exportación finalizaron sin consensos. Los expedientes pasarán a la Comisión Nacional del Salario, como lo establece el Código de Trabajo. Se eleva el dictamen final de la Comisión Nacional del Salario a la señora ministra de Trabajo, que tendrán en su oportunidad de remitir el expediente al Banco de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para recabar su opinión. Y luego, recabada la opinión del ICS y del Banco de Guatemala, la señora ministra tendrá que elevar el expediente al señor presidente de la República, quien tiene por imperativo legal, de conformidad con el artículo 113 del Código de Trabajo, dictar los nuevos salarios mínimos para el año 2019. La clase trabajadora ha planteado 190 quetzales diarios, en virtud de que el alto índice y el costo de la vida es demasiado alto. La propuesta del sector privado es que no se aumente el salario mínimo, mientras los trabajadores piden que los 3 salarios mínimos vigentes en el país se igualen en 190 quetzales diarios para atender las diversas necesidades de las familias.
El Ejecutivo tendrá que anunciar la nueva paga mínima antes del 31 de diciembre. El eterno tema del salario mínimo. Al presidente de la República, por ley, le corresponde fijar el salario mínimo a través del Ministerio de Trabajo. Se debe hacer una evaluación real de la problemática del salario en el país. También se debe buscar una forma y una manera sensata de mejorar el tema salarial. Porque lo que no es posible, Andri, podemos compartir con nuestros televidentes de La Medida. ¿Cuánto es el salario mínimo aprobado para este año? Bueno, Talamonti, tengo aquí los datos, si tú me permites, estoy buscándolos y aquí están. 2.992, ya incluyendo el bono de 250. Entonces estamos hablando que 2.742.37 es el salario mínimo. Correcto. Más 250 de bono es 2.992.37. Estamos hablando de que estamos a 8 quetzales o 7 centavos de los 3.000. Pero en el campo 2.700 aproximadamente. ¿No? En lo rural, 700 y centavos. Es correcto, es un salario mínimo que realmente... No alcanza para la canasta básica. No, porque... Mucho menos para la básica vital, que incluye salud, que incluye educación, etc. Tendríamos que tener casi 3 salarios mínimos para esa última canasta ya ampliada. Para la última sí, pero por lo menos para la básica vital, en una familia de 5, Talamonti, ¿tú crees que ahí por los 4.500, por ahí yo creo que podría rondar un salario mínimo, digamos que la palabra no es justa, sino que pueda suplir las necesidades, no se me viene una palabra específica, pero por lo menos que pueda suplir las necesidades del hogar. 3 niños, además madre y padre, ¿no? Es correcto, Andrés. Con menos yo creo que es difícil, tomando en cuenta el precio de las urbanas aquí en la ciudad. ¿Qué pasa con eso de las comisiones paritarias? Tal vez expliquemos un poquito, por favor, a nuestros televidentes acá en La Medida cómo es que funciona por ley lo del salario mínimo. La ley dice que el salario mínimo puede fijarse a partir del primer día hábil de cada año, que el primer día hábil es el 2 de enero, ¿verdad? Esto hay que entenderlo, y que hay plazo hasta el 31 de diciembre para poder fijarlo y publicarlo en el diario oficial, generalmente. ¿Para el año siguiente? Para el año siguiente. Generalmente, que es lo que pasa tradicionalmente en Guatemala. Más o menos 30 o 31 de diciembre se publica en el diario oficial, ya nadie puede hacer nada al respecto. Y el aumento del salario mínimo del año pasado para este fue de 5 quetzales, ¿qué te parece? Sí, Talamonti. ¿Quién conforma la comisión paritaria? Bueno, esta es una excelente pregunta, te lo agradezco, Andri. Está los grupos empresariales, ¿verdad? Todas las cámaras. Luego, por otra parte, está también representado el Gobierno de la República, sobre todo en lo que tiene que ver el Ministerio de Trabajo, ¿no? Esta es su competencia. Y luego están todas las partes que representan a los trabajadores, particularmente los grupos sindicales. Bueno, entonces la comisión paritaria, ¿y se reúne cada cuándo? Ellos tienen todo el tiempo durante el año en cuanto a las sesiones que ellos vayan pretendiendo. Lo que ellos decidan. Lo que ellos vayan decidiendo, Andri. Pero lo que pasa es que nunca se ponen de acuerdo y al final de cuentas lo que están promoviendo los grupos que representan los derechos de los trabajadores es que el salario mínimo diario ascienda a un monto de 190 quetzales. También tenemos que ser muy justos. Yo creo que si eso pasara, no habría una economía ni empresas que lo resistieran y tal vez no va por ahí la cuestión, pero sí un aumento distinto, ¿verdad? A ver, déjame ver, Talamonti, vamos a hacer aquí el cálculo. 190 están pidiendo, ¿no? 190. ¿Por cuántos días lo ponemos, Talamonti? ¿Por 30 o por los días hábiles? No, por 30. No, son por 30. Por 30, 5.700 están pidiendo. Exacto. Entonces... Yo hablaba de aproximadamente unos 4.500, pero bueno, Talamonti, cuando ahí está. Pero qué bien, mira, gracias, producción. Cuando no se ponen de acuerdo, ¿quién dice así se queda el salario? Cuando no hay un acuerdo. Cuando la comisión no llega a acuerdo. Básicamente lo que sucede. Que no va a llegar. No van a llegar a un acuerdo, eso es claro. Entonces ya entra el Ejecutivo, ¿no? Porque al final de cuentas es su potestad. Viene, emite el comunicado a través del Ministerio de Trabajo y esto se publica refrendado por el Consejo de Ministros, encabezado obviamente por el Presidente de la República, en el diario oficial y ahí está. Talamonti, pongámonos en los zapatos de todos, si te parece. Correcto, me parece. Si nos ponemos en los zapatos de los empresarios, por supuesto, alguien que tiene una empresa dirá, uy, a mí no me conviene que suba el salario mínimo, que entonces tengo que vender más, tengo que producir más y probablemente tengo que hacer recorte personal. Eso es entonces, desde el punto de vista de los empresarios, perfecto, ellos, alguien que se dedica al emprendimiento no quiere que suba el salario mínimo. Pero desde el punto de vista del trabajador, quiere que suba el salario mínimo. Así es. Dos aristas. Así es. Ahora, pongámonos desde el punto de vista de generación de empleo y del costo de la vida, porque yo creo que el salario mínimo no debería de ir tanto en torno al empresario ni al trabajador, sino al costo de la vida. Correcto. Ahí debería de ir enfocado. Eso ahí sería
una decisión más justa. Mira, lo que has dicho es muy importante. Pero obviamente muchos sin trabajo, ¿no? Totalmente, pero eso podría ser lo que pasara. Sí. Ahora, vamos a pedir la producción de la medida, por favor, para continuar con este tema. Información para que usted lo vea ya en casita. Como es usual, en las comisiones paritarias, los sindicatos suelen hacer solicitudes, Andri, que son bastante exageradas. Entonces, consecuentemente, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú ya dijiste. Los empresarios no aceptan ningún aumento. Te pregunto, ¿me puedes apoyar? Sí. ¿Hasta cuándo va a haber el plazo para fijar? Bueno, puede ser fijados el 31 de diciembre, lo que tú decías. ¿Qué va a pasar? No sé, yo creo que no va a llegar a 3,000 quetzales. No. Con todo y el bono no llega a 3,000. O sea, no llega a 2,750 el salario mínimo. Yo creo que no llega. Y si le incrementan, probablemente sean esos centavos para cumplir los otros 5 quetzales, ¿no? Casi para ir concluyendo este tema, entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Fuera de los acuerdos entre las partes laborales, sindicales y obviamente también lo que representa a los empresarios, lo que se necesita para mejorar esto es que haya más inversión, que haya más desarrollo, que haya más empresas y sobre todo emprendimiento internacional. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Teniendo más seguridad en nuestro país. Te digo algo, Talamonte. Dime, Andrés. Antes de terminar este tema, también un llamado de atención a las autoridades, yo creo que de la SAT. Muy bien. Porque el empresario ya no puede a veces con una carga impositiva muy grande. Y no me refiero al empresario grande, me refiero al empresario mediano y pequeño. Muy bien dicho. Entonces, las MIPYMES. Hay mucho, las MIPYMES, sí, las microempresas también, que es parte de las MIPYMES. Hay mucho empresario que quiere salir adelante con un salario impositivo de esta manera alto y con reglas del juego de impuestos muy elevadas, es complicado. También yo digo que los pies en la tierra para todos, estimados. Es correcto. Damos por concluido este tema aquí. Bueno, y en el Ministerio de Finanzas, Víctor Manuel Martínez Ruiz fue juramentado como el nuevo ministro de Finanzas Públicas. Y esto es en sustitución de Julio Héctor Estrada. Ahora el exministro había presentado su carta de renuncia en septiembre del año pasado. ¿Recordamos esto? Pero hasta ahora se produjo el cambio en el alto mando. El nuevo titular de la cartera de Finanzas afirmó que dará continuidad a los procesos y proyectos que se impulsan. También aseguró que entre sus prioridades se encuentra el buscar consensos en el Congreso de la República para que se apruebe el presupuesto de la Nación para el próximo año. También afirmó que trabajará para la conformación de la Dirección General de Adquisiciones y un registro de proveedores del Estado, cosa que está muy bien, su interés. Y la Conferencia Episcopal de Guatemala envió su mensaje pastoral en el mes de la celebración de los 197 años de la independencia de Guatemala. Veamos la información acá en A la Medida. El mensaje llama a que en este espíritu de alegría y de celebración no podemos olvidar que, a diferencia del tiempo de la independencia, esta ya no es un asunto de criollos capitalinos que se sienten dueños de la patria y solo ellos, por ella, pueden hablar, sino que celebramos algo que nos concierne a todos los guatemaltecos, hijos de esta tierra bella y sufrida. La conferencia agrega que en estos días, en que se viven momentos de tensión y confrontación, es imprescindible que la ruta de la confrontación sea plenamente superada, con la promoción de un diálogo serio que busque la aplicación del derecho y la práctica de la justicia. Expresamos nuestro temor ante la posibilidad que la polarización y confrontación degeneren en hechos de violencia. Pedimos en primer lugar a Dios que nos libre de todo mal y a todos los sectores involucrados en estas situaciones conflictivas no recurrir a la violencia y menos aún al derramamiento de sangre. No olvidemos el verso de nuestro himno. Nuestros padres lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Los obispos llaman a no buscar, ni en el conflicto, ni en decisiones arbitrarias, la fórmula para resolver problemas que solo en el cumplimiento de la ley fundamentada en el derecho y la justicia encontrarán solución. Bueno, vamos a hacer una pausa. Se comunican con nosotros muchísima gente. Jonathan Ruiz desde Tiucala, ya casi en la frontera de El Salvador, dice: qué bonito programa, muy instructivo, sigan adelante. Gracias. Así son miles de telespectadores que se comunican. Gracias por estar en contacto. Pausa, volvemos.
La Cámara de Industria guatemalteca se pronunció ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el caso Mina San Rafael. A decir de los directivos de la Cámara de Industria guatemalteca, la resolución de la Corte de Constitucionalidad es un ataque a la certeza jurídica del país, por ser una resolución ambigua. Nosotros, como dijimos la semana pasada, es un enérgico rechazo a esta resolución porque viene a destruir la poca certeza jurídica que había en el país, que la misma Corte había creado con su resolución de Usheka hace un año. Tenemos en cuenta que lleva más de un año suspendida la operación de la mina, una empresa que tenía todos los permisos de ley, una Corte que pasó más de 320 días para hacer el fallo y hace un fallo donde está estructuralmente mal hecho, ya que ni siquiera pone tiempos, manda al Ministerio de Energía y Minas a hacer la consulta inmediatamente. Jurídicamente se necesitan plazos. Nosotros estamos altamente consternados que aunque esto da una luz por lo menos a la mina hacia dónde ir, cuál es el siguiente paso, como guatemaltecos vemos que es un serio problema porque esto va más allá de la mina, como lo hemos dicho. Asimismo, indicó que temen que personas conflictivas puedan evitar la realización de la consulta en la comunidad. Lo que nosotros estamos viendo es, bueno, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer esa consulta. Lo que también solicitamos es que no hay intervención de nadie para impedir que se haga esta consulta, ya que hay bloqueos en San Rafael Las Flores y nos tememos que el MEM no pueda realizar correctamente o no pueda realizar la consulta porque habrá un boicot o habrá oposición de ciertos grupos que viven del conflicto en el área. De momento se analiza si existe algún mecanismo legal para interponer en contra de los magistrados de la Corte y al mismo tiempo esperan la ampliación de la resolución. El bajo presupuesto asignado al INASIF limita el actuar inmediato en diferentes casos, aseguran representantes de la entidad. Cada 40 segundos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses recibe una solicitud de los diferentes peritajes para realizarse a nivel nacional. Sin embargo, la capacidad del recurso humano es muy débil. Somos una de las instituciones que aún teniendo una plantilla de trabajadores de las más pequeñas, de hecho somos la plantilla de trabajadores más pequeña que hay en el sector justicia, tenemos una solicitud cada 40 segundos. Una solicitud cada 40 segundos de distintos peritajes, médicos, balísticos, genéticos. Ellos establecen con mucha puntualidad el trabajo que se ha hecho en el año de 2015 al 2016 y cómo de alguna manera con un presupuesto muy limitado la institución ha logrado confrontar este reto de poder responder al sector justicia con informes que le puedan servir. Estos son los principales retos que enfrenta el Instituto de Ciencias Forenses según un análisis realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES. En el año 2015 y 2016 percibimos que hubo un aumento en la demanda del servicio del INASIF de un 8%, que 3 de cada 4 solicitudes que entran al INASIF son de parte del Ministerio Público. Además, nos dimos cuenta que el Laboratorio de Especialidades Criminalísticas tiene casi el 40% de la labor del INASIF. Vale la pena resaltar esto porque es el INASIF el que está encargado de probar en el juicio con peritajes y dictámenes técnicos científicos los extremos que se están llevando a cabo en la justicia penal o que se están tratando de dilucidar en la justicia penal. Entonces, esta institución tiene gran importancia porque sin estos métodos o mecanismos especiales de prueba no se pueden lograr sentencias efectivas y sin sentencias no hay justicia. El INASIF cubre únicamente el 7.9% del territorio nacional y tiene presencia únicamente en 26 municipios del país, por lo que la principal recomendación de ACIES es el incremento al presupuesto asignado. Hemos visto que es necesario el incremento del presupuesto del INASIF, no solo porque la carga de trabajo aumenta año con año, sino porque también es necesario que tengan gastos de inversión. El INASIF únicamente tiene presencia en el 7.9% de la República de Guatemala. Esto quiere decir que hay 26 sedes del INASIF en los 340 municipios del país. Otra de las recomendaciones es el fortalecimiento de la carrera forense y la estabilidad laboral de los trabajadores. Actualmente el INASIF cuenta con más de 306 millones de quetzales asignados. Las autoridades analizan la solicitud de ampliación presupuestaria.